Bienvenidos a todos, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar sumas de vectores ya un poquito más complejo, ¿no? En esta parte eh, eh, del método analítico. Aquí ya vamos a estar trabajando método analítico, es decir, pues ya no un método gráfico, ya vamos a generar algún tipo de cálculo, ¿vale? Vamos a empezar con los siguientes ejemplos y aquí pongo una aclaración bien importante, ¿ok? Fíjense, cuando dos o más vectores están sobre el mismo eje, se pueden sumar de manera directa. ¿Sale? ¿Vale? Repito, si dos o más vectores están sobre el mismo eje, nosotros vamos a poder sumarlos de manera directa sin ningún problema. ¿Sale? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces acuérdense, si nosotros, repito, si nosotros tenemos vectores que están sobre el mismo eje, vamos a poder generar la suma de estos vectores de manera directa. ¿Ok? No tenemos que hacer ningún tipo de operación. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo el vector, ¿vale? Va a estar representado solamente por la componente del eje en el que se está, eh, 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 en el que está creciendo, en el que está ese vector. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, fíjense, presten mucha atención. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nuestro plano cartesiano, ¿ok? Y vamos a tener nuestros dos vectores. Vean, fíjense, vamos a tener este vector que está sobre el eje de las X, ¿vale? Y este otro vector que también está sobre el eje de las X. ¿Vale? Supongamos que este va a ser el vector A, ¿ok? Y que va a tener una magnitud de 6, vamos a ponerle newtons, ¿no? Porque sabemos que la fuerza, bueno, no lo hemos visto, pero lo he mencionado, la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sale? ¿Vale? Coma, aquí tendríamos una dirección de 0 grados, ¿sale? ¿Vale? Ahora, pregunta, para que esa sea un vector completo, ¿qué le falta a la letra? Eso, mero, la flechita, ¿verdad? La flechita que nos va a indicar que esto tiene dirección y sentido. Claro que sí. ¿Sale, vale? Y luego vamos a tener el vector B. Este vector B, pues va a medir 3 newtons. ¿Sale, vale? Pero va a tener una dirección, pues de 180 grados, ¿no? Y también aquí hay que ponerle su flechita. ¿Cómo sé que tiene una dirección de 180 grados? Recuerden que la dirección de un vector va a estar dada por el ángulo formado por el eje horizontal positivo. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, como nuestro vector A está sobre el eje horizontal positivo, prácticamente pues no hay abertura. Eso significa que el ángulo que se forma entre el vector con el eje de las X positivas es de 0 grados. Pero vean, el vector B que tenemos de este lado va también a desplazarse sobre el eje horizontal, pero hay una abertura, ¿sale? ¿Vale? De 180 grados con respecto al eje horizontal positivo. Por eso yo estoy afirmando que la dirección del vector B
es de 180 grados. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí logran verlo hasta aquí? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero hacer la suma, ¿no? Quiero sumar A más B, ¿sale? ¿Vale? En este caso, presten atención. Para sumar A más B, lo primero que tenemos que hacer es sacar las componentes de nuestros vectores, en este caso del vector A y del vector B, ¿vale? Pero eso es muy sencillito. ¿Por qué? Porque cuando un vector está sobre cualquiera de los ejes, todo el valor del vector representa la componente del eje sobre el cual crece el vector. Entonces, en este caso, el vector A, que está aquí en su forma, ¿cómo se llama esta forma de este vector? En la que nos presentan la magnitud o el módulo y la dirección. ¿Cómo se llama esa forma de ese vector? ¿Está en su forma qué? Híjoles, ¿cómo se llama esa forma? Ya lo vimos, ¿eh? Polar, exactamente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sumarlo, este vector en su forma polar lo tenemos que convertir a su forma cartesiana, ¿verdad? ¿Sale, vale? O a su forma rectangular, la que quieran, ¿vale? ¿Vale? A la forma cartesiana, pues utilizaríamos los vectores unitarios, ¿verdad? En el caso de su forma rectangular, pues las componentes rectangulares. Ahora, ojo, si yo quiero pasar este vector A su forma rectangular, es muy fácil porque está sobre el eje de las X. Entonces, al estar sobre el eje de las X, automáticamente yo sé que la componente rectangular en Y va a valer cero. ¿Sí me voy a entender? La componente rectangular en Y vale cero porque el vector está sobre el eje de las X. Es lógico. Si me doy a entender, cualquier cosa que esté sobre el eje de las X, en Y va a valer cero, siempre, 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 siempre. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que el vector A vale 6 newtons, ¿vale? Y está sobre el eje de las X, entonces la componente en X va a ser de 6 newtons, ¿no? En este caso, pues es 6,0. ¿Por qué repito? Porque al estar sobre el eje de las X, el valor de la componente en X es el mismo que el módulo o el valor del vector, porque está sobre el eje de las X. ¿Sí me voy a entender? Pero ahí todavía tengo un detalle. Eso que yo acabo de poner, que dice A igual a 6,0, ¿eso de ahí qué representa? Así como lo puse ahí, ¿qué representa? ¿Qué es eso? Eso que puse ahí es un punto. Claro que sí, Joana. Claro que es un punto, ¿verdad? Entonces, Joana, ¿qué le falta a eso que yo puse ahí para que sea un vector? ¿Qué le falta para hacer un vector? Eso, mero. Esta flechita automáticamente ya me está diciendo que lo que tenemos ahí es un vector, que no es solo un punto. ¿Sí me voy a entender? Al tener esa flechita ya me está indicando que tiene dirección y sentido. ¿Ok? Entonces ya convertimos este vector A de su forma polar a su forma cartesiana, bueno, a su forma rectangular, porque tenemos las componentes rectangulares, ¿ok? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el vector B. En este caso, el vector B tiene un módulo de 3 newtons, ¿sale? ¿Vale? Con una dirección de 180 grados, ¿sale? ¿Vale? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos eh, eh, un módulo de 3 newtons, pero una dirección de 180 grados, pues en este caso, esta dirección me está indicando
que el vector está creciendo sobre el eje de las X negativas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en este caso, como vuelve a crecer sobre el eje de las X, pues la Y sigue valiendo 0. Pero la X no va a valer 3. ¿Por qué no va a valer 3? Pues porque no está sobre el eje de las X positivo, está sobre el eje de las X negativas. Entonces, la componente en X va a ser de -3. ¿Sí me doy a entender? Y aquí otra vez es un punto, ¿verdad? Para que sea un vector, debo de colocarle la flechita. ¿Ok? ¿Sí logran ver por qué es -3? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo convertir? De cómo convertir de su forma polar a su forma rectangular estos vectores para poder sumarlos. ¿Vamos bien o voy muy rápido? A ver, pongan por favor carita feliz todos en el chat. Perfecto. Muy bien. Eso mero. Entonces, si yo quiero sumarlos, pues recuerden que para poder sumar dos vectores, lo único que yo tengo que hacer es sumar las componentes que tenemos para cada uno de nuestros vectores. Siempre se suman las componentes en X con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Siempre, no puedo mezclar. Es como álgebra. No puedo mezclar perros con gatos o X con Y. No, 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 no. Siempre manejamos X con X y Y con Y. Lo mismo cuando hacemos una suma de vectores por el método analítico. Tenemos que respetar. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a hacer la operación. Entonces, A más B va a ser igual a, ¿qué cosa? Pues para empezar, la componente en Y, pues va a ser 0 más 0, ¿no? ¿Por qué 0 más 0? Pues porque ambos vectores tienen como componente en Y 0. ¿Por qué, profe? Pues porque están sobre el eje de las X. ¿Sí me voy a entender? Entonces, al estar sobre el eje de las X, la Y vale 0. Eso apréndanselo, siempre va a ser así, ¿ok? Entonces, la componente en X, ¿cómo la voy a sacar? Muy fácil. Va a ser 6 más -3. ¿Sale? ¿Vale? Estoy sumándolo, pero al fin y al cabo, pues como la componente del vector B en X es negativa, pues al fin y al cabo voy a terminar restando. Pero quiero que vean de dónde sale. ¿Sale? ¿Vale? Porque cuando veamos sumatoria de fuerzas y cuando veamos sistemas de fuerzas y calcular la resultante de un sistema de fuerzas para ver si está en equilibrio o no, tienen que saber qué ocurre cuando estamos sumando y restando vectores, porque la fuerza es un vector. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, sumando vectores. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, procedemos a quitar los paréntesis de esta operación y nos va a quedar de la siguiente manera. 6 más por menos 6 menos 3, 0 más 0. Fíjense, esta de aquí va a ser la componente en X. Y esta de acá va a ser la componente en Y de la resultante. ¿Cuál es la resultante? Pues es la suma de mis vectores. ¿Sale? Vale, ahorita lo estoy haciendo muy bien desmenuzadito, porque en el siguiente ejercicio lo voy a hacer rápido. Ahorita estoy mostrándoles por qué lo voy a poder hacer rápido, ¿ok? Entonces, fíjense, 6 menos 3, pues me va a dar 3, ¿verdad? Y aquí va a quedar entonces 3, coma. Y 0 más 0, pues me va a dar 0. Entonces, la resultante, es decir, la suma de A más B, me va a generar 3,0. ¿Ok? Ahora, si yo quiero, si yo quiero sacar, si yo quiero sacar el módulo
o la magnitud de mi resultante. ¿Alguien se acuerda qué utilizábamos para sacar el módulo o la magnitud de la resultante o de un vector cuando estaba en su forma rectangular? ¿Cómo calculábamos el módulo o el valor del vector cuando estaba en su forma rectangular? Con un teoremita que les enseñé en trigonometría. El teorema de Pitágoras, exactamente. Entonces, fíjense, esta es la resultante, pero es la resultante en su forma rectangular. ¿Por qué está en su forma rectangular? Porque yo obtuve las componentes rectangulares de mi vector. Acuérdense que siempre un vector tiene dos componentes rectangulares cuando el vector es bidimensional. La ventaja es que para ustedes que están en prepa, no les van a manejar vectores tridimensionales, o sea, no manejan X, Y, Z. ¿Sale? ¿Vale? Que se puede, sí, claro, ya cuando entran a la facultad, los que van para mecánica, para alguna ingeniería, física o matemáticas, pues ya se pone bueno. ¿Sale? ¿Vale? Pero a nivel prepa está regalado, ¿ok? Entonces, a nivel preparatoria vamos a manejar puros vectores bidimensionales, en X y en Y, nada más, ¿ok? Pero obviamente tenemos que calcular el módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es lo que mide el vector. Acuérdense que cuando les enseñé las partes de los vectores, vimos que el módulo es la medida, es el valor del vector. También se le conoce como magnitud. ¿Ok? Va. Entonces, para sacar su módulo, sacando el módulo, o nosotros podemos sacar el módulo aplicando el teorema de Pitágoras. Un pitagorazo, ¿verdad? ¿Por qué? Joana, ¿por qué podemos sacar el módulo de un vector aplicando el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerda por qué? Porque hasta se los expliqué y se los demostré, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Híjoles, Santo Cristo Redentor, ¿nadie se acuerda? Muy bien, porque se forma un triángulo rectángulo imaginario, muy bien, Yolo. ¿Y el vector qué representa de ese triángulo rectángulo imaginario? Y el vector representa, ¿qué cosa representa? La hipotenusa, claro que sí, el lado largo. Se llama hipotenusa, el lado largo, yo lo vientos. Sálgale. Entonces, si nosotros queremos sacar el módulo de A más B, vamos a ponerle que sea, aquí voy a poner que A más B va a ser igual a R. ¿Sale? ¿Vale? Es decir, a la resultante, ¿vale? Una resultante, ¿ok? Para no poner tantas letras. Ahí está entonces, R o la resultante de la suma, ¿sale? ¿Vale? R o la resultante de la suma va a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿verdad? Que son los catetos del triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Y 0 al cuadrado? 0, ¿verdad? O sea, aquí están de acuerdo conmigo que nos va a quedar 9, ¿sí o no? ¿Vamos bien todos? Va. Y entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? Eso, mero. Entonces, la resultante me va a dar 3. ¿Sale, vale? En este caso estamos hablando de newtons. ¿Sale, vale? Nada más que omití las unidades de medida en las operaciones para que no se buguearan. ¿Pero por qué son newtons? Porque el vector original está en newtons, entonces estamos obteniendo newtons. ¿Sale, vale? Ahora, ya tenemos el módulo. Nosotros ya acabamos de calcular el módulo o el valor, lo que mide nuestra resultante. ¿Qué le falta al vector, a la resultante, para poder expresar ese vector en su forma polar?
¿qué le falta para poder expresar a la resultante en su forma polar? Los grados. ¿Y qué son los grados, Yolo? Sí, yo sé que los grados, pero ¿qué componente, qué elemento, qué parte del vector son los grados? Acuérdense que hay tres, la dirección, claro que sí. ¿Sale, vale? Nos falta la dirección. Entonces, si yo quiero calcular la dirección de la resultante, ¿qué usamos? Ya se los enseñé también, pero estoy seguro que no han estudiado. El sábado tienen examen y por eso opté por repasar un poquito todo. Entonces, la dirección, ¿cómo la calculamos? Con la tangente, ¿verdad? O en este caso con arco tangente, que es la tangente a la -1, ¿verdad? Es lo mismo, arco tangente o tangente a la -1 es exactamente lo mismo, ¿sale y vale? Y entonces, si yo quiero calcular la dirección de este vector, va a ser tangente a la -1 de qué cosa? Bueno, más bien el ángulo teta va a ser igual a tangente a la -1 de qué cosa? De la componente en Y, ¿no? De la componente en Y, en este caso sería de la componente de R en Y sobre la componente de R en X. Y entonces, en este caso, ¿cuánto vale la componente en Y de la R, de la resultante? Está acá. Vean, es esto de acá. Esto de acá. ¿Cuánto vale la componente en Y? Ahí la tienen. ¿Cuánto vale la componente en Y? Cero. Claro que sí, vale cero. ¿Y la componente en X cuánto vale? 3, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto es 0 entre 3? ¿Cuánto es 0 entre 3? 0 entre 3, ¿cuánto es? Pues 0, ¿no? Ojo, no es lo mismo 3 entre 0 que 0 entre 3, ¿eh? No es lo mismo. Dale, vale. Ojo, no es lo mismo, ¿ok? Entonces aquí nosotros tendremos que calcular la tangente a la -1 de 0 y la tangente a la -1 de 0 pues es 0. Entonces el ángulo de nuestro vector sería de 0 grados. Por lo tanto, la suma de A más B, que es igual a R, nos va a dar como resultado un vector de 3 newtons con una dirección de 0 grados. ¿Sale, vale? Y este es el resultado de sumar A más B. ¿Sale, vale? Aquí vamos a ponerle el simbolito del ángulo. Ahí está. ¿Sale, vale? Ahora, obviamente, esto no lo van a tener que hacer siempre. Yo lo hice ahorita así de desarrollado para demostrar, ¿vale? El por qué voy a simplificarlo de la siguiente manera. ¿Ok? Presten atención. Les voy a mandar primero la captura de pantalla de esto. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahí va, fíjense, voy a poner aquí tips. Tip número 1. Los vectores con direcciones de 0
y 180 grados siempre están sobre el mismo eje y su componente en Y es 0. ¿Sale, vale? Apréndanse eso. Siempre los vectores que tienen direcciones de 0 grados y 180 grados van a estar sobre el mismo eje. ¿Ok? Ahora, cuando es de 0 grados, X es positiva. Cuando son de 180 grados, X es negativa. ¿Sale, vale? Tip número 2. Los vectores con direcciones 90 grados y 270 grados siempre están sobre el mismo eje. En este caso es el eje de las Y, y su componente en X es 0. ¿Vale, vale? Arriba, repito, los que están sobre, los que tienen direcciones de 0 grados y 180 grados, van a estar sobre el eje X, y los que tienen 90 grados y 270 grados van a estar sobre el eje Y. ¿Sale, vale? Y la componente en X vale 0. Ahora, si la dirección es de 90 grados, Y es positiva. Si la dirección es de 270 grados, Y es negativa. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense, presten atención. Supongamos que tenemos los siguientes vectores. El vector A, que vale 40 newtons con un ángulo de 0 grados o una dirección de 0 grados. ¿Sale, vale? Luego tenemos el vector B, que va a ser de 80 newtons con un ángulo de 0 grados. Y el vector C con un módulo de 30 newtons y un ángulo de 180 grados. Obviamente todos estos son vectores, por lo tanto le ponemos la flechita que me indica que tienen dirección y sentido. Ahí está. ¿Vale, vale? Ahora, ojo, presten mucha atención. ¿Qué es lo que tienen en común esos tres vectores? ¿Qué tienen en común esos tres vectores? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa tienen en común esos tres vectores? El ángulo más... ¡Eso! Que están sobre el eje X. No tienen el mismo ángulo. Porque dos, o sea, dos sí. El A y el B sí tienen el mismo ángulo. Pero el C ya no. Entonces, ahí lo que tienen en común es que los tres están sobre el mismo eje. ¿Sobre qué eje están? Sobre el eje X, como dice YOLO. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ojo, ojo, si yo ya sé que están sobre el mismo eje y me están pidiendo la resultante, ¿no? Supongamos que ese es un sistema de fuerzas y tenemos que resolver el sistema de fuerzas. Al tener que resolver el sistema de fuerzas, lo único que me están pidiendo es la sumatoria de estas fuerzas. ¿Sale, vale? Ahora, como son vectores que están sobre el mismo eje, lo único que tendremos que hacer es lo siguiente, presten atención. ¿Sale, vale? Fíjense, A más B más C. ¿A qué va a ser igual? Fíjense. Lo único que tengo que hacer es, voy a sumar
todos los que tengan una dirección de 0 grados y a restarles los que tengan dirección de 180. ¿Por qué? Pues porque cuando tiene una dirección de 0 grados, está sobre el eje de las X positivo. Y cuando tiene una dirección de 180 grados, va a crecer el vector sobre el eje de las X negativas. ¿Ok? Entonces prácticamente me quedaría 40 newtons más 80 newtons menos 30 newtons. Profe, ¿por qué menos 30? Porque tiene una dirección de 180 grados. Y siempre que tiene una dirección de 180 grados, yo voy a dar por hecho que ese vector crece hacia las X negativas. Por lo tanto, va a ser una fuerza que va a estar hacia un sentido contrario. Por eso se tiene que restar. ¿Ok? Entonces, 40 más 80 newtons, ¿cuánto me da? 40 más 80, ¿cuánto es? Perfecto. Y 120 menos 30, eso. Entonces yo tengo que es de 90 newtons. Ahora, ojo, como tenemos vectores sobre el mismo eje, si el resultado de nuestra suma nos da positivo, siempre que nos dé positivo, eso significa que el ángulo o la dirección es de 0 grados. Si la resultante nos da negativa, eso significa que la dirección es de 180 grados. Entonces, en este caso, déjenme copio y pego todo, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, A más B más C va a ser igual a 90 newtons, una dirección de 0 grados. Ahí está. Y ya no tienen que hacer todo lo que hicimos hace rato. Pero ojo, lo que hicimos hace rato, lo hice para, uno, para repasar, y dos, ¿vale? Porque sí lo tienen que hacer cuando los vectores no están sobre el mismo eje. Si no están sobre el mismo eje, bueno, ahí ya es otra situación. ¿Ok? Ahorita estamos en el supuesto de que estén en el mismo eje. ¿Se pueden venir ejemplos o ejercicios así? Sí, sí pueden venir. Para área 2, 3 y 4 y para Comipems. Para área 1 no. ¿Sale, vale? Les soy bien honestos. Para área 1 no vienen así de fáciles. ¿Sale, vale? Pero para área 2, 3 y 4 puede llegar a venir. ¿Ok? Y para Comipems siempre viene uno así. ¿Sale, vale? Entonces, pero obviamente necesito que empecemos a analizar esto, cómo se comporta un vector, para ya pasar a lo bueno, ¿no? Entonces, vean, esto está ocurriendo así. Ahora imagínense entonces que yo tengo los siguientes vectores acá. Ahora voy a tener el vector D que vale 50 newtons con un ángulo de 0 grados, es decir, una dirección de 0 grados. El vector ABCDE que va a valer 80 newtons con un ángulo de 180 grados. Y el vector ABCDEF, F de 20, no, 40 newtons con una dirección de 180 grados. Obviamente, como son vectores, nos falta la flechita que nos está indicando que tiene dirección y sentido. Ahí está. Acuérdense que esa flechita es la que nos indica que tiene dirección y sentido, por lo tanto que es un vector, ¿ok? De hecho, esa es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar, ¿verdad? Pregunta, ¿la masa es una magnitud escalar o una magnitud vectorial y por qué? La masa. Esa es pregunta de examen. ¿La masa es magnitud escalar o magnitud vectorial y por qué? Escalar porque no depende de dirección. Perfecto, muy bien. ¿Y el peso, magnitud escalar o vectorial?
Vectorial, es una fuerza, perfecto. Entonces, si en el examen, por ejemplo, les preguntaran, ¿no? Les pusieran el supuesto de que una persona está en la luna, ¿qué cambiaría? ¿Su masa o su peso? ¿O queda todo igual? Por ejemplo, si yo voy a la luna, yo aquí en la Tierra, pues tengo aproximadamente un peso de 750 newtons. Esa venía, ¿verdad? Claro que sí, esa venía el año pasado en área 2. Siempre viene. Exactamente, esa pregunta siempre viene, siempre. De hecho, el sábado que trabajemos peso vamos a entender esta parte. ¿Sale, vale? Y siempre, siempre viene esa pregunta. ¿Sale, vale? En efecto, como dice Yolo, lo que cambia en la luna es el peso. Es el peso de la persona, ¿vale? Su masa no. Su masa va a ser constante, salvo que le corten un brazo o que le corten una pierna, bueno, pues ahí sí cambiaría su masa, ¿verdad? Pero mientras no le corten nada, la masa sigue siendo la misma. ¿Sale, vale? Perfecto, entonces, ojo ahí porque es pregunta de examen. De todas maneras, el sábado vamos a ver más ejemplos ya que podamos ver ley de Newton ahí. ¿Sale, vale? Que veamos leyes de Newton. ¿Sale, vale? Pero bueno, entonces, estos tres vectores, otra vez, ¿qué tienen en común los tres vectores? ¿Qué tienen en común esos tres vectores? ¿Qué tienen en común esos tres vectores, por favor de Dios? Están en el mismo eje, sobre el eje de las X. Perfecto. Entonces, al estar sobre el eje de las X, si yo quiero sumar D más E más F, ¿sale, vale? Lo único que tengo que hacer es sumar todos los que tengan una dirección de 0 grados y restar todos los que tengan una dirección de 180 grados, ¿no? Entonces me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar 50 newtons menos 80 newtons menos 40 newtons. ¿Sale, vale? Aquí, obviamente, vamos a ponerle las flechitas que me indican que son vectores y que tienen dirección y sentido. ¿Sale, vale? Y entonces, ¿cuánto es 50 newtons menos 80 newtons? 50 newtons menos 80 newtons. Menos 30, perfecto. Menos 30 newtons menos 40 newtons. Perfecto. Entonces, aquí me va a quedar un resultado, una resultante de menos 70 newtons. Bueno, esto, ¿qué me está indicando? Me está indicando que la resultante de este sistema de fuerzas crece hacia las X negativas. Por lo tanto, ¿qué dirección debe de tener la resultante de ese sistema de fuerzas? ¿Qué dirección debería de tener? De 180 grados, exactamente. Es decir, la sumatoria, todo esto, me va a dar como resultado 70 newtons, coma, una dirección de 180 grados. Ahí está. ¿Sale, vale? Esta obviamente aplica, repito, solo cuando están sobre el mismo eje. Solo cuando están sobre el mismo eje. Entonces, ¿cómo sé que están en el mismo eje si no me ponen el diagramita en el examen? Ah, por las direcciones. Si tienen direcciones de 180 grados y 0 grados, están sobre el eje de las X. Si tienen direcciones de 90 grados y 270 grados, están sobre el eje de las Y. ¿Sale, vale? Otro ejemplo. Vector A, B, C, D, E, F. F, G, H y el vector Y. Ahí está. Entonces, el vector G
va a tener un módulo de 60 newtons con una dirección de 90 grados. Luego tenemos el vector H, tiene un módulo de 120 newtons con una dirección de 270 grados. Y luego tenemos el vector I con un módulo de 30 newtons y una dirección de 270, Santo Cristo, 270 grados. Ahí está. Vamos a sacar la resultante de este sistema de fuerzas, es decir, vamos a sumarlos, ¿vale? Aquí nos falta la flechita que nos está indicando que tienen dirección y sentido, es decir, que son vectores. Ahí está. Y entonces me va a quedar, aquí voy a poner la resultante, ¿no? Porque no va a caer todo. Resultante va a ser igual a, acuérdense, hacemos prácticamente lo mismo porque los tres vectores están sobre el mismo eje. Pregunta, ¿sobre qué eje van a estar esos tres vectores? Sobre el eje de las Y, claro que sí, muy bien. Entonces, al estar los tres sobre el eje de las Y, pues entonces vamos a ver qué va a ocurrir, ¿verdad? Vamos a sumar y a restar dependiendo de la dirección. Fíjense, si la dirección es de 90 grados, aquí me dice que es positivo, por lo tanto se suma. Si la dirección es de 270 grados, eso significa que es negativo, por lo tanto se va a restar, ¿ok? Entonces hacemos las respectivas operaciones. Se va a quedar 60 newtons, 90 grados es positivo, 60 newtons. Luego menos. ¿Por qué menos? Porque nuestro vector H tiene una dirección de 270 grados. Es decir, crece sobre el eje de las Y negativo. ¿Ok? O sobre la vertical negativa. Entonces va a quedar menos 120 newtons, luego menos 30 newtons. ¿Por qué menos? Porque el vector I va a tener una dirección de 270 newtons. Esto me está indicando que este vector crece, se extiende sobre el eje de las Y, pero hacia abajo, es decir, el eje de las Y en la parte negativa. ¿Sale, vale? Y entonces me va a quedar 60 newtons menos 120 newtons. Perfecto, menos 60 newtons menos 30 newtons. Perfecto, y aquí me queda menos 90 newtons. Entonces, ojo, como esto me generó un resultado negativo, esto me está indicando que la dirección va a ser de 270 grados. ¿Por qué? Porque el vector crece o la resultante crece en las Y negativas. ¿Por qué? Porque es negativo lo que yo obtuve. ¿Sale? ¿Vale? Si fuera positivo, tendría una dirección de 90 grados. Entonces, la resultante va a ser igual a 90 newtons con un ángulo de 270 grados. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Ahí les da captura de pantalla. Al final, a los newtons se les quita el signo negativo. Ah, sí, porque es el módulo. El módulo es lo que mide el vector, mi estimado caballero. Entonces, como es el módulo, el valor del vector, al ocupar un espacio en un plano cartesiano, no le podemos poner un valor negativo porque está ocupando un espacio. O sea, el módulo, esto que está aquí es lo que mide el vector. Es como decirle a usted, ¿cuánto mide usted? Usted, por ejemplo, es más alto que yo, mide como 1,75, 1,80.
Entonces, aunque usted esté de cabeza, no le puedo poner que mide menos 1,80 porque es su medida. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo pasa con el vector. El módulo, eso que subrayé es el módulo del vector. Entonces, el módulo es lo que mide el vector. Por eso lo colocamos así. ¿Sí me doy a entender? Lo único que se coloca negativo son las componentes, porque ahí sí me están indicando en qué parte del plano cartesiano se está desarrollando esa componente. Si es negativa, pues, y es en el eje de las X, nos vamos hacia la izquierda, ¿no? Si es positiva y es en el eje de las Y, pues nos vamos hacia arriba, ¿vale? Pero el módulo del vector hace referencia a lo que mide, a lo que mide mi vector. ¿Sale, vale? ¿Sí disipé su duda? ¿Vamos bien todos? A ver, manden carita de feliz todos. Perfecto. Sale, vale. Entonces, fíjense ahora, esto, repito, esto es bien, bien importante. Esto es bien importante porque vamos, cuando lleguemos a leyes de Newton, que ya es este sábado, vamos a ver ejemplos que dice, si Martín empuja una caja con tantos newtons hacia la derecha y Sofía la empuja con tantos newtons hacia la izquierda, ¿qué pasa con la caja? ¿No? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Si se mueve a la izquierda o a la derecha, con base en la sumatoria de fuerzas. Para eso nos sirve esto. ¿Sí me doy a entender? Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros tenemos vectores en distintos ejes, ¿no? Porque aquí está la parte fácil, ¿no? La parte sencillita en donde nos están dando todo en el mismo eje. Bueno, vamos a aumentarle un poquito este, el nivel de complejidad. Ya estabas pasando como a segundo de preescolar, ¿no? Fíjense, sumatoria de vectores en ejes diferentes, ¿no? Fíjense, también está muy fácil, ¿sale? Vale, también está muy fácil, ¿ok? Pero vamos a tratar de desarrollarlo para que vean, igual voy a hacer, voy a extenderlo todo, ¿sale? Vale, voy a extenderlo todo, a desarrollarlo todo para que vean después cómo se generaría esta parte, ¿ok? Pues supongamos que tenemos un vector sobre el eje de las X aquí, este vector que vale 4. Ahí está este vector. Y luego este otro vector que vale 3. Ahí vale, tenemos estos dos vectores, ¿no? Aquí vamos a ponerle entonces este que sea vector A, que sea 3 newtons, coma. Si está hacia arriba, ¿de cuánto es la dirección de ese vector? Perfecto, muy bien, 90 grados, claro que sí. Dirección de 90 grados, muy bien. Ahí está, y aquí le falta su flechita. Va. Y luego vector V, que cuánto es de 4 newtons, coma. ¿Cuánto es la dirección del vector V si está sobre el eje de las X positiva? Eso, mero. De 0 grados. Ahí está, ¿verdad? Y le falta acá su flechita, si no,
no sería un vector. Ahí está. Va. ¿Por qué la flechita, profe? Acuérdense que la flechita me está indicando que tiene dirección y sentido. ¿Y cuál es el único tipo de magnitudes que tienen dirección y sentido? ¿Cómo se llaman estas magnitudes, estos valores que tienen dirección y sentido? ¿Qué son? Estos segmentos de estas semirrectas que tienen dirección y sentido, ¿qué son? Vectores, claro que sí, ¿verdad? Entonces, esta flechita que me representa o que me indica que tiene dirección y sentido, me está diciendo que esto es un vector porque tiene dirección y sentido, valga la redundancia, ¿ok? Apréndanse eso, porque una pregunta de examen es, ¿cuáles son los elementos o los componentes esenciales de un vector? Y acuérdense que siempre es su módulo o su valor, ¿sale, vale? Su magnitud, que es módulo, valor o magnitud, su dirección y su sentido. Son las tres partes esenciales de un vector. También tiene el nombre, ¿no? El punto de aplicación, pero lo que siempre, lo que caracteriza a un vector es que aparte de tener su valor, su módulo, su magnitud, lo que mide, va a tener dirección y sentido. Esa es pregunta de examen, anótenlo por favor. Eso es lo que hace diferente, por ejemplo, a la masa del peso. ¿Sale, vale? O a la velocidad de la rapidez o celeridad. En este caso, eso lo vimos en cinemática. Claro que sí, los elementos esenciales del vector son su medida, que es el módulo, la magnitud, su dirección y su sentido. O sea, para que sea un vector a fuerza de ley, por siempre, forever in the world, debe de tener su módulo, que es lo que mide, que es su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Sale, vale? Y también les pregunta de examen, ¿qué diferencia hay entre la velocidad y la rapidez o celeridad? ¿Qué diferencia hay? Porque esa es pregunta de examen. No están deseando nada, ¿eh? Acuérdense que ya en unos días se publica la convocatoria de la UNAM. En 3 días tenemos examen y no están estudiando nada. Acuérdense que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar, ¿no? ¿Y cómo se relacionan, Yolo? ¿Cómo se relaciona la velocidad y la rapidez? ¿O son lo mismo? Usted para medicina, Yolo. ¿Qué relación hay entre la rapidez y la velocidad? ¿Ok? ¿No son lo mismo? ¿Ok? ¿Y cómo se relacionan? La palabra se me va. No se le vaya el día del examen. ¿Cómo se relacionan? Es lo que vale la rapidez de la velocidad. Más o menos. A ver, Joana, usted que va para ingeniería, ¿cómo relaciona la rapidez con la velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que la velocidad es un vector, o sea, tiene dirección y sentido, y la rapidez es un escalar, o sea, no tiene ni dirección ni sentido, solo tiene su valor. Ah, qué diferencia. Ah, muy bien, Yolo. La rapidez, pregunta de examen, la rapidez es el módulo de la velocidad. La rapidez es parte de la velocidad, pero no todo. La rapidez, esa es pregunta de examen. La rapidez es el módulo de la velocidad. Ya se los había dicho. La rapidez es el módulo de la velocidad. Le falta tilde a módulo, Yolo. ¿Sale, vale? En efecto. ¿Sale, vale? Entonces, aquí me regreso a esta parte, ¿ok? No están repasando nada. No están repasando nada, Ojo. Ojo ahí porque no están repasando nada. Entonces, sigo. ¿Qué pasa si yo quiero sumar vectores en ejes diferentes? Pero ojo, al decir que son ejes diferentes, significa que siguen creciendo o mis vectores siguen sobre alguno de los ejes, ¿ok?
sobre alguno de los ejes, porque obviamente ya si no están en los ejes ya cambia. Ahí ya tenemos que descomponer o calcular las componentes de los vectores con las fórmulas que ya les pasan, ¿ok? Entonces, aquí, si yo tengo, por ejemplo, el vector A, este vector A que está en su forma polar. ¿Por qué en su forma polar? Pues porque me están dando el módulo o este módulo que es la medida, lo que vale el vector, ¿verdad? El módulo, lo que vale, lo que mide, ¿ok? Y me dan la dirección. Ahora, si yo quiero pasarlo a su forma rectangular, es decir, conocer las componentes rectangulares de mi vector A, es muy fácil. Como tiene un ángulo de 90 grados, yo sé que este va a crecer sobre el eje de las Y, es decir, el eje de las X o la componente en X vale 0. ¿Sale, vale? Siempre, fíjense, siempre, y aquí les puse el tip, siempre que la dirección sea de 90 grados, X es 0. ¿Ya vieron? X es 0. Aquí se los puse. Entonces, como aquí tenemos el vector A con una dirección de 90 grados, la componente en X vale 0. ¿Ok? Y la componente en Y es de los 3 newtons que tenemos totalmente. ¿Sale, vale? Este sería mi vector A en su forma rectangular. ¿Por qué rectangular? Pues porque tenemos las componentes rectangulares de nuestro vector A. ¿Ok? Ahora, quiero calcular o quiero convertir este vector V, ¿sale, vale? Este vector V a su forma rectangular. Bueno, como tenemos un ángulo o una dirección de 0 grados, yo doy por hecho que el vector V va a estar sobre el eje de las X. ¿Y eso qué, profe? Ah, pues está sobre el eje de las X. Eso significa que la Y es la que vale ahora 0. La Y va a ser la que va a valer 0. ¿Por qué? Pues porque está sobre el eje de las X. Al tener una dirección de 0 grados, nosotros afirmamos que está sobre el eje de las X. No hay pierde. ¿Ok? Y luego tenemos que todo lo que vale nuestro vector, todo lo que vale nuestro vector va a ser componente en X. Por lo tanto, aquí tenemos 4 newtons de componente en X. ¿Sale, vale? Y ahora, si yo quiero generar la resultante de este sistema, que va a ser A más B, ¿no? Aquí vamos a ponerle resultante A más B. Pues entonces, tomo mis vectores y si yo los quiero sumar, se hace exactamente lo mismo. Vamos a sumar las componentes en X con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Es como en álgebra. ¿Sale, vale? Yo solamente puedo sumar X con X y Y con Y. ¿Sale, vale? Yo no puedo, por ejemplo, sumar X con Z o Y. No se puede. Es como en el mercado. Si van al mercado y compran manzanas y compran peras, pues el señor del mercado no las mezcla, las pesa juntas y se las cobra. No, ¿verdad? Las pesa de manera independiente porque cada fruta tiene su valor. Lo mismo pasa aquí. Cada componente tiene su eje. Entonces tenemos que sumarlas por componentes. Entonces, la resultante, que es la sumatoria del vector A más B, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 0 newtons más 4 newtons, 4 newtons, 3 newtons más 0 newtons. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Y entonces, ¿cuánto es 0 newtons más 4 newtons? 0 más 4, ¿cuánto es? Eso, mero. Y luego, ¿cuánto es 3 newtons más 0 newtons?
Eso, mero. Entonces ya tenemos nuestro vector resultante. Ya sumamos el vector A más el vector B. Híjoles, pero ¿qué creen? El 90% de las veces las resultantes nos las piden en su forma polar, híjoles. Entonces, si nos están pidiendo forma polar, pues de ley tenemos que sacar módulo. ¿Y qué más tenemos que sacar para poder expresar el vector en su forma polar? Aparte del módulo, ¿qué más necesitamos? Su módulo, ¿y qué más? La dirección, claro que sí. Entonces, pues vamos a sacar el módulo, ¿no? Su módulo. YOLO, módulo, ¿qué tipo de palabra es con base en su sílaba tónica? Perfecto. Entonces, vamos a sacar el módulo de nuestro vector y para sacar el módulo, pues tenemos que utilizar un pitagorazo, ¿no? Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Va. Y entonces me va a quedar que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿De qué cosa? Pues de... No le voy a poner unidades para que no se bugueen, ¿ok? Pero son newtons, ¿va? Entonces me va a quedar 4 al cuadrado, ¿verdad? Porque acuérdense que era la componente de la resultante en x al cuadrado más la componente de la resultante en y al cuadrado. ¿Cuánto vale la componente en y de la resultante? ¿Cuánto vale? Perfecto, vale 3, muy bien. 3 al cuadrado, ahí está. Pregunta. Obviamente acá tenemos esta rayita en la parte de arriba que sabemos que se llama vínculo y si no lo sabíamos ya se los recordé o si no nos acordábamos ya se los recordé. Entonces, díganme por favor, por jerarquía de operaciones, ¿qué rayos hago primero? ¿Las potencias o la suma? Perfecto, hacemos primero entonces las potencias. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Perfecto, 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Y entonces aquí me quedaría 16 más 9, como dijo esta Alexa, 25. Claro que sí, ahí está. ¿Sale y vale? Y entonces, a ver, aquí me va a caber ponerlo de este lado, ¿no? Para que quepa más. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto es raíz cuadrada de 25? 5, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Va. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ya tenemos el módulo, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Si ya tenemos el módulo, ¿qué más nos falta para poder expresar nuestra resultante en su forma polar? Muy bien, pues vamos a sacar la dirección. ¿Cómo sacamos la dirección? Que ya se me olvidó. ¿Cómo sacamos la dirección? Eso, con la tangente a la -1 o arco tangente, que es lo mismo, ¿ok? Arco tangente o tangente a la -1, ¿sale y vale? Va. Y entonces nuestra dirección, dirección es ángulo teta igual a tangente a la -1 de qué cosa? De la componente en X en Y, perdón, de la resultante. ¿Cuánto vale la componente en Y de la resultante? Perfecto, 3. Y luego la componente en X de la resultante, 4, perfecto. Sale y vale. Y entonces metemos en la calculadora tangente a la -1, tangente a la -1 de 3 cuartos. ¿Y cuánto me da tangente a la -1 de 3?
cuartos. ¿Cuánto me da? ¿Alguien ya lo sacó? Perfecto. 36 punto ¿qué? Perfecto. 36.86. Vamos a dejarlo en 87, ¿va? Porque es 86.9. Lo dejamos en 87 para redondearlo. ¿Sale, y vale? Ahora, oiga, profe, ¿y cómo le hacemos para calcular esto a mano? Ah, no, pues en el examen, si les piden la dirección, vendría la expresión, o sea, en el examen les pedirían esto. ¿Sale, vale? Aquí lo estamos sacando completo, pues porque tenemos la calculadora. Pero en el examen nada más les pedirían la expresión. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, ya sacamos la resultante, ya sacamos el módulo de la resultante y la dirección de la resultante. Por lo tanto, el vector resultante de la suma del vector A más B va a ser de Santo Cristo 5 newtons, un ángulo de 36.87 grados. ¿Sale, vale? Esta sería la solución. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sale, vale. Ahí les va captura de pantalla. Ahora, en este caso, normalmente lo que en el examen les piden es el módulo. ¿Sale, vale? Es decir, el valor que ustedes obtienen con el teorema de Pitágoras. ¿Sale, vale? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Ok? Más rápido porque obviamente todo esto desarrollado, pues era para que vieran de dónde salía el atajo que les voy a dar. ¿Ok? Entonces dice, encuentre la resultante de sumar los vectores A y B, ¿no? Ahí está. Aquí vamos a ponerle, aquí vamos a poner, encuentre el módulo de la resultante de sumar los vectores A y B, nada más el módulo. Entonces tenemos vector A que va a valer 40 newtons con una dirección de 0 grados. Y luego tenemos el vector B que va a tener un módulo de 60 newtons con una dirección de 90 grados. Ahí está. Aquí para que sean vectores, obviamente nos va a faltar esta flechita. Ahí está. Sale, vale.
Y entonces la resultante va a ser igual a la sumatoria o la suma de A más B. En este caso los tres son vectores. Ahora, ojo, presten atención. Presten mucha atención, ¿ok? ¿Cómo son estos vectores? ¿Qué característica tienen estos vectores? ¿Qué cómo son? Para empezar, están sobre ejes, ¿sí o no? Están sobre diferente eje, muy bien. Uno está sobre el eje de las X. ¿Qué vector está sobre el eje de las X? El A, perfecto. ¿Y qué vector está sobre el eje de las Y? El B, perfecto. Ahora, ojo, porque este concepto ya se los di también. ¿Cómo se llama esta condición en la que el vector A y el vector B forman entre ellos un ángulo de 90 grados? ¿Cómo se llamaban las rectas que formaban ángulos rectos entre ellas? Ya se les, no me digan que ya se les olvidó. ¿Cómo se llaman las rectas que forman cuatro ángulos rectos al intersectarse? Perpendiculares, muy bien. ¿Con qué otro nombre se les conoce también? No, ortogonales, muy bien, perfecto. Sale, vale. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, al ser perpendiculares, si yo quiero sumarlos, presten atención, si yo quiero sumarlos y encontrar el módulo, lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras con los valores de los vectores. Es decir, la resultante va a ser igual a 40 al cuadrado más 60 al cuadrado. ¿Sale, vale? Ahora, aquí ambos son positivos porque este de 0 grados, pues va sobre el eje de las X positivas. Este de 90 grados va sobre el eje de las Y positivas. Oiga, profe, y si va, por ejemplo, sobre el eje de las X negativas o sobre el eje de las Y negativas, cambia, el resultado no va a cambiar. Pero si en la facultad o en la prepa les piden que les califican el desarrollo, sí es importante colocar el signo. Para fines de este examen, pues no nos importa, ¿verdad? Porque no nos van a evaluar el procedimiento, nos van a evaluar el resultado. ¿Sale, vale? Entonces aquí no importa si le ponemos el signo, pero si les evalúan el procedimiento ya en la facultad, los que van para ingeniería, porque sí van a ver, hay algo que se conoce como cálculo vectorial, todos los que van para ingenieros lo van a ver, y ahí obviamente pues aplican cálculo con vectores, por eso se llama cálculo vectorial. ¿Vale, vale? Entonces, pues ahí sí nos los van a pedir. Pero aquí por practicidad lo podemos manejar así, ¿ok? Entonces, por jerarquía de operaciones, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Potencias o sumas? Perfecto. ¿Y cuánto es 40 al cuadrado? 160, casi. Falta algo. Dos ceros, ¿no? Porque multiplicamos 4 por 4, 16, pero era también dos ceros porque está al cuadrado. Por eso le agregué dos ceros. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuánto sería 60 al cuadrado? 60 al 3600. Ahí está, ¿verdad? Y entonces sumamos 3600 más 1600. ¿Cuánto me da? ¿5000 qué? Perfecto, ¿no? 5200. Ahí está. Sale, vale. Y entonces,
¿qué más tendríamos que hacer? Porque pues obviamente ahí no están pidiendo el módulo, pero pues todavía no lo he encontrado en su mínima expresión. ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? Ahí vean, tenemos que factorizar el 5200, ¿verdad? Pero yo aquí, ¿qué les recomiendo? Como tenemos dos ceros, pues entonces aquí yo les recomiendo que pongamos 52 por 100. ¿Por qué? Porque 100 sí tiene raíz cuadrada entera. Y cuando tenemos un radicando en forma de producto, ¿qué podíamos hacerle a la raíz cuando hay un radicando en forma de producto? ¿Qué le podemos hacer? Se divide, ¿verdad? Se distribuye, vas a distribuirla. Entonces aquí le va a quedar raíz de 52 por raíz de 100, ¿sí o no? ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 100? 10, ¿verdad? Y aquí ya sacamos un 10, pero por buenas prácticas de las matemáticas, el 10 lo voy a poner antes, ¿sale? Para saber que se está multiplicando 10 veces la raíz cuadrada de 52. Pero ahora nos falta sacar raíz cuadrada de 52, ¿sale? ¿Vale? Entonces vamos a ver si podemos podemos simplificar más el 52. ¿Cómo lo hacíamos? Factorizando el 52, ¿verdad? ¿Entre qué es divisible el 52? Perfecto. ¿Cuánto es 52 entre 2? 26. Perfecto. ¿El 26 es divisible entre algún otro número? 2. 26 entre 2. Eso. ¿Y el 13 entre qué es divisible? Perfecto. ¿Por qué solo es divisible entre 13? ¿Cómo se llama esa característica? Porque muy bien, es primo. ¿Y qué significa que un número sea primo? Perfecto. ¿Cuál y cuál? Si un número primo. Perfecto. El mismo y la unidad. Muy bien. Pregunta de examen. ¿El 1 es un número primo? No. ¿Por qué no? Porque solo tiene un divisor. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Otra pregunta. ¿Cuál es el único número par primo? El único número par primo que existe. ¿Cuál es? Perfecto, el 2. Viento. Seguimos. Entonces, ya vimos que el 52 yo lo puedo expresar como 2 por 13, ¿sí o no? Pero como es raíz cuadrada, a mí me conviene ver al 52 como 2 al cuadrado por 13, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hago? Pues procedo a sustituir la factorización en mi raíz y aquí me va a quedar 2 al cuadrado por 13, ¿sí o no? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que he hecho? Va. Y como tenemos ahora el radicando expresado en forma de un producto, ¿qué le podemos hacer a la raíz? Pues vamos a distribuirla. Y entonces me va a quedar que la resultante va a ser igual a 10 veces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 13. Ahora, raíz cuadrada con cuadrado, ¿qué pasa? Sale, vaya Dios, ahí está. Y entonces no se va el 2, ¿verdad? Que es lo único que se neutraliza la raíz con el exponente. Pero este 2 que quedó ahí volando, ¿qué operación le está haciendo al 10? Multiplicándolo, ¿verdad? Porque están pegaditos. Entonces aquí tengo que la resultante va a ser igual a 10 por 2 por la raíz cuadrada de 13. ¿Y cuánto es 10 por 2? Perfecto. Entonces la resultante de este vector es 20 veces la raíz cuadrada de 13 newtons. Y esto es lo que vendría en el examen. Ya saben, no viene con decimales, viene así.
porque ustedes tienen que saber simplificar raíces así. ¿Dudas? ¿Dudas? Les mando captura de pantalla. ¿Vamos bien? Por favor, con confianza. ¿Dudas? ¿Vamos bien todos? Va. Sale y vale. Vamos a hacer otro. Déjenme copiarlos de aquí arriba y nada más le cambio los valores. Ay, es la ventaja del iDrew. Porque en el pizarrón me tarda un buen. Ahí está. Sale, vale. Entonces vamos a ver que sea nuestro vector A. Que valga cuánto, que valga cuánto. Sale, vale, ya. Que valga 8 newtons con un ángulo de 180 grados y que valga 10 newtons con un ángulo de 270 grados. ¿Sale? ¿Vale? Aquí vamos a calcular otra vez el módulo. Acuérdense, para calcular el módulo o la resultante de dos vectores que se están que son perpendiculares. Aquí nosotros tenemos que sumarlos y al ser perpendiculares podemos ahorrarnos la conversión de polar a rectangular aplicando directamente el teorema de Pitágoras. Pero ojo, aquí lo voy a hacer de la manera correcta, ¿sale? ¿Vale? Por si en la facultad o en la prepa por ahí les piden esta parte. Ok, fíjense, como nosotros tenemos un ángulo de 180 grados, ¿sobre qué lado del eje de las X? ¿Cómo sé que son? Ah, son perpendiculares porque si usted resta el ángulo mayor menos el ángulo menor, le dan 90 grados. ¿Vale? ¿Vale? Repito, usted sabe que dos rectas son perpendiculares porque forman entre ellas un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo lo va a saber con vectores? Ah, pues restando el ángulo mayor menos el ángulo menor. Si el ángulo mayor menos el menor le da 90 grados, son perpendiculares. Por ejemplo, el de arriba teníamos 90 menos 0, 90. El de aquí tenemos 270 menos 180. ¿Cuánto le da 270 menos 180? 90, por eso son perpendiculares. ¿Sale, vale? Va, sigo entonces. Al ser perpendiculares podemos aplicar directamente el teorema de Pitágoras, pero ojo, como tiene una dirección de 180 grados, ¿vale? Yo sé que va a estar sobre el eje de las X, pero ¿está hacia las X positivas o hacia las X negativas? Hacia las negativas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar la componente en X, pero va a ser menos 8. ¿Por qué? Porque va hacia las X negativas y la voy a elevar al cuadrado. Más. Ahora, esta de aquí que tiene este vector B que tiene una dirección de 270 grados, yo sé que está sobre el eje de las Y, pero si tiene una dirección de 270 grados, ¿va hacia las Y negativas o hacia las Y positivas? Negativas, entonces vuelvo a poner mi componente negativa
porque está sobre el eje de las Y's, pero al lado de hacia las negativas, hacia abajo. ¿Cómo sé que va hacia abajo? Porque todos los vectores que tienen una dirección mayor a 180 van a ir siempre hacia abajo. ¿Sale, vale? Mayor a 180 y menor a 360 van siempre hacia abajo, siempre. ¿Sale, vale? Y cuando tenemos 270 justos, van a ir hacia abajo sobre el eje de las Y siempre, ¿ok? Entonces, aplicamos, primero, por ejemplo, ¿qué operaciones? ¿Va la potencia o la suma? ¿Qué va primero, potencia o suma? Perfecto. Y entonces, un número negativo elevado al cuadrado siempre, ¿cómo me va a dar el resultado? Positivo. Entonces, ¿cuánto es menos 8 al cuadrado? Perfecto. Y luego, ¿cuánto es menos 10 al cuadrado? Acuérdense que este exponente está afectando también al signo negativo. Entonces, ¿cuánto es menos 10 al cuadrado? 100, perfecto, ahí está. Y entonces, en este caso me va a quedar 64 más 100, ¿cuánto me da? Perfecto, me da 164. Y entonces aquí pues no hay atajos, ¿verdad? 164. Aquí de ley tenemos que factorizar todo. ¿Por qué, profe? Arriba hubo atajos porque teníamos ceros. Si tenemos 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, pues podemos sacarlo en grupitos de 2 ceros para multiplicarlo por 100 y que me dé como raíz cuadrada 10. Pero en este caso, como no tenemos ceros, pues no hay atajos, ni modo. Tenemos que factorizarlo completito. Entonces vamos a factorizar el 164. Y entonces díganme, por favor, ¿entre qué es divisible el 164? Entre 4, ok. ¿Y cuánto es 164 entre 4? Perfecto. Es 41, ¿no? 41. Vale. Ahora, 41 entre qué es divisible? Solo entre 41, es un número primo, ¿verdad? Entonces, 41 entre 41 me da un 1. Entonces aquí yo el 164 lo puedo ver como 4 por 41. ¿Sale, vale? Y entonces voy a sustituir en mi raíz 4 por 41. ¿Sale, vale? Y entonces, cuando tenemos un radicando en forma de producto, ¿qué podemos hacerle a la raíz? Perfecto, se distribuye y entonces va a quedar que la resultante del módulo va a ser igual a raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 41. Y pregunta, ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? 2, por lo tanto la resultante va a ser igual, o el módulo de la resultante va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de 41 newtons. ¿Sale, vale? Y esto es lo que vendría en su examen. ¿Sale, vale? No viene con decimales, no, 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 no. Viene así. ¿Sale, vale? Todos los resultados se obtienen mediante factorización, ya sea algebraica, como le estábamos viendo ayer, o aritmética, como lo estamos viendo hoy. Es una aplicación de las matemáticas en física. Por eso primero les enseñé a sacar este tipo de raíces. Acuérdense que en aritmética se los enseñé. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ocupar. ¿Sale, vale? También, por ejemplo, todo lo que es la parte de álgebra lo vamos a aplicar más adelante también en física. ¿Sale, vale? En algunos ejercicios, en la sustitución en fórmulas, etcétera. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Preguntas con lo que vimos el día de hoy de física?